Noticia central. Bueno, la más importante definitivamente. José Gerí. José Gerí. El día de ayer se reunió el Pleno de Congreso en una sesión extraordinaria. Porque en palabras sencillas significa de que no les correspondía reunirse, pero los congresistas a través de la mesa directiva, es decir, a través de Rospigliosi, pidieron esta reunión, esta sesión extraordinaria. ¿Cuál fue el debate? El debate era muy concreto. 7 mociones para ya no tener a José Gerí como presidente. Se presentaron 7 mociones. Las mociones 21.240, 21.241, 21.247, 21.251, 256, 257 y 284. Acá lo importante es que fueron 7 congresistas que pidieron lo mismo. Pidieron remover a José Gerí. Sin embargo, y me pareció muy importante que se hiciera una cuestión de orden. Antes de entrar a debatir el fondo, la congresista Ana Segarra de Somos Perú planteó una cuestión de orden, de acuerdo al reglamento interno del Congreso. ¿En qué consistió esta cuestión de orden? Era para saber sobre qué se iba a votar. Porque habían algunos que su moción había sido planteada como moción de censura. Mientras que habían otros que habían planteado su moción como una moción de vacancia. Bueno, y primero hay que saber la diferencia. Para poder entender la importancia de esta cuestión de orden. A un presidente electo, a un presidente en el cargo, si se le busca remover, se necesita un pedido de vacancia. La vacancia, con sus causales propios, el más importante, el más usado y hasta abusado, por cuestiones morales, que no tiene la capacidad moral para asumir la presidencia. Detalle importante, en una vacancia necesitas los 2/3 del total de congresistas. Acordemos que tenemos 130 congresistas, los 2/3 estamos hablando de poco más de 80 votos. Por otro lado, se estaba presentando una moción de censura. La moción de censura se presenta contra la mesa directiva del Congreso, no contra un presidente como tal, sino contra la mesa directiva. Diferencia importante, los votos. Para una censura necesitas una mayoría simple, es decir, el 50% más 1. Y acá nos cuestionamos, si se están yendo en contra del presidente, ¿por qué no discutir de frente una censura? Perdón, una vacancia. ¿Por qué no discutir de frente una vacancia y tener que discutir una censura? Y acá es importante recordar el inicio de José Gerí. José Gerí no es un presidente electo, no es un presidente que haya sido elegido mediante elecciones generales. Quien fue elegido mediante elecciones generales fue Pedro Castillo, con la vicepresidencia de Dina Boluarte. Cuando se cae Pedro Castillo y luego se cae Dina Boluarte, el puesto queda vacío. No teníamos un segundo vicepresidente. Y como el puesto queda vacío, ¿qué dice nuestra Constitución? Nuestra Constitución dice: el presidente del Congreso va a asumir la presidencia de la República. Y ese fue el caso de José Gerí. Cuando José Gerí, bueno, luego de que declaran la vacancia de Dina Boluarte, eso sí fue vacancia, hay un debate en el Congreso, finalmente entra José Gerí como presidente de la República. Pero el origen de José Gerí es congresista, presidente del Congreso. Así que hubo un debate
hubo un debate ciertamente académico que empezó mucho antes de estas mociones de censura y mociones de vacancia. Muchos constitucionalistas empezaron a discutir cuál debería ser la figura. Porque recordemos que tenemos un antecedente. El antecedente de Manuel Merino. Manuel Merino también fue presidente, pero como consecuencia de que en su momento fue presidente del Congreso. Y cuando remueven a Merino, ¿mediante qué figura lo remueven? Lo remueven mediante la vacancia, no la censura. Sin embargo, el año pasado, mejor dicho, a finales del año pasado, ya se estaba conversando de que si bien podían sacarlo por vacancia, la figura correcta hubiera sido la censura. Eso se estuvo discutiendo a nivel académico el año pasado. Y otra vez este año, estos días, esta semana, se repitió el debate. La mayoría de constitucionalistas, de entre ellos tal vez quiero destacar a Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, y también quiero destacar a Orlando Bloom, exmiembro del Tribunal Constitucional, en su momento las máximas autoridades del país en materia constitucional. Ambos señalaban, entre otros congresistas, solo para darle algunos nombres, ambos señalaban de que la vía correcta es la vacancia. Pero Orlando Bloom agregaba un comentario en una entrevista que señaló en RPP, que si bien la figura correcta es la vacancia, ciertamente no hay un órgano que fiscalice, no hay un órgano que se verifique y eventualmente sancione si se remueve mediante una figura equivocada, llegando a comentar que finalmente si lo desean remover por censura, lo iban a hacer. Más allá de que no sea la figura correcta, el Congreso tenía esa facultad e incluso, entre comillas, cometiendo el error, no es que vaya a haber un órgano superior para corregirlos. Finalmente se hace esta cuestión de orden promovida por la congresista Ana Segarra de Somos Perú, la bancada de José Gerí, aunque salió Forza de decir de que ya está separado, pero bueno, públicamente es Somos Perú. Y se deciden porque sea una moción de censura. Iban a hacer la moción de censura de la mesa directiva donde José Gerí era presidente y Rospigliosi vicepresidente. Y con esta moción de censura, pues ya no iba a asumir la presidencia. Lo cierto es que se debatió. Se debatió y finalmente, a través de muchos cuestionamientos políticos, a través del caso ahora denominado Chifagate, a través de estas supuestas contrataciones mediante tráfico de influencias por las reuniones que habría tenido en despacho, donde muchas chicas entraban y se quedaban hasta el día siguiente y que luego aparecían mágicamente contratadas. Se discutió y finalmente se le censuró. Se ha censurado a José Gerí, lo cual lo remueve del cargo. Consecuencia, ya no tenemos ahorita presidente de la República. Estamos dentro de los últimos 10 años, estamos entre nuestro octavo presidente, si no me equivoco. Ahí incluso deberíamos hacer un recuento de cuántos presidentes hemos tenido en la última década, porque es bastante sorprendente, ¿no? Hemos tenido a PPK. PPK renuncia, no llega a haber una vacancia como tal, se promovió, pero no fue antes de debatir, termina renunciando. Asume Vizcarra que incluso llegó a disolver el Congreso. Luego de Vizcarra, y a él sí lo llegan a votar, tenemos a Sagasti. No, miento, antes de Sagasti entró Manuel Merino, casi omito a Manuel Merino. En el gobierno históricamente más corto que hemos tenido, fue poco más de una semana, es ahí donde ocurren los lamentables sucesos, el lamentable fallecimiento de Inti y Brian, bastante conocidos en nuestro país.
bastantes revueltas, bastantes protestas en nuestro país, y se va Manuel Merino. Y ahí incluso yo quiero mencionar que en su momento entró Flores Arauz, a pesar de que algunos no lo quieren contar, pero me parece curioso mencionarlo, porque hubo una juramentación incluso de Flores Arauz. Que bueno, finalmente terminamos con Sagasti. Que Sagasti, como interino, como presidente del Congreso, que sí finaliza el mandato que inició con PPK, con Pedro Pablo Kuczynski. Se hicieron las elecciones democráticas y entra la lista de Perú Libre, quien en su momento estaba encabezada como presidente Pedro Castillo. Primer vicepresidente estaba Vladimir Cerrón y segundo vicepresidente estaba Dina Boluarte. Pero en todo este trámite de elecciones llega la condena, una de las condenas contra Vladimir Cerrón, donde se le impone la pena de inhabilitación. Y como ya no puede asumir cargo público, se le remueve como primer vicepresidente y en su reemplazo pues sube Dina Boluarte. Asume Pedro Castillo y luego se viene el denominado golpe de Estado, a pesar de que en su sentencia dicen que no es un golpe de Estado, en el sentido estricto de la palabra, pero sí es condenado obviamente. Y luego de Pedro Castillo asume Dina Boluarte. Luego Dina Boluarte es vacada en una vacancia express. Ocurrió todo en un par de horas en la noche, donde ella se quejó incluso de que le dieron menos de una hora para prepararse entre la notificación y su citación para el Congreso. No fue a defenderse. Finalmente la vacan. Y en ese momento el presidente de la mesa directiva del Congreso era José Gerí. Se presentó una moción de censura contra la mesa directiva de José Gerí, fue rechazada y finalmente asume José Gerí. Y ahora tenemos la censura de José Gerí. Nuevamente, estamos acá ante... A ver, los mencioné pero no los conté. Tenemos a PPK, tenemos a Vizcarra, tenemos a Manuel Merino. Yo voy a contar a Flores Arauz también. Fue una situación bastante para el meme, la verdad. Luego tenemos a Sagasti. Luego tenemos a Pedro Castillo. Luego tenemos a Dina Boluarte. Luego tenemos a José Gerí. 8 presidentes. Hemos tenido 8 presidentes en las últimas 2 gestiones de gobierno, los últimos 10 años. Y ahora va a entrar un 9º presidente. Bueno, 8º si no quieren contar a Flores Arauz, pero tenemos a un futuro 9º presidenta. Ahí ya se va a discutir el día de hoy. El día de hoy se va a discutir. Y eso nos lleva a la salida de José Gerí, porque obviamente fue removido, fue censurado del cargo. Y José Gerí sale. A ver, producción, me parece que tenemos, no sé si fotos o videos de la salida. No, antes de la salida, producción. Tenemos opiniones, me parece, de congresistas. Porque cuando termina la censura, ahí obviamente los congresistas salen con la prensa a conversar, a hablar acerca de qué es lo que han opinado de la decisión que se ha tomado. Y por ahí tenemos las que siempre parecen interesantes por lo que dicen. Tenemos la opinión de Susel Paredes y también la de Sigrid Bazán, que sobre todo Susel Paredes, que siempre ha sido, bueno, se le respeta a ese extremo, más allá de ciertas decisiones cuestionables que pueda tener, obviamente se respeta, pero ha sido una luchadora bastante tenaz en contra de los diversos gobiernos que han habido, no solo el de José Gerí, también contra el de Pedro Castillo y Dina Boluarte, como para ser lo más neutral posibles. A ver, producción, no sé si tenemos ahí las... Sí. Ahí tenemos el de Sigrid Bazán, me parece. Espera un momento. Es la salida del señor lo que procede es precisamente a lo que hemos llegado sin tener que haber pasado por una votación completamente irregular, y lo que tenemos ahora que exigir es la salida del señor Gerí para que podamos tener además un proceso electoral y para que podamos dar cuenta a nuestro electorado y a la población en general de que no se puede normalizar
tener acusados de violación, ¿no es cierto?, como presidentes, que no podemos tener a congresistas, ¿no es cierto?, de la República diciendo que no, nosotros nunca hemos tenido al señor Gerí como, ¿no es cierto?, blindado, nunca lo hemos protegido, cuando ellos son los que eligieron y votaron porque el señor Gerí fuera presidente encargado del país. Así que vayamos al voto, señor presidente, pero que no se nos olvide quiénes son los verdaderos responsables de esta crisis. Gracias. Lo que procede es precisamente a lo que... Viernes habla. Ciertamente son las palabras antes de proceder con la votación. Y bueno, de alguna manera nos recuerda de que los responsables son los mismos congresistas. Además, un proceso electoral... Porque son los congresistas quienes fueron los que eligieron a José Gerí en la mesa directiva. También nos hace recordar la acusación que tuvo José Gerí por la presunta comisión de un delito bueno, no voy a decir el término porque nos censuran. Ya producción me tiene bastante amenazado con algunas palabras que trato nunca de no olvidar. Pero en palabras sencillas, agresión sexual. Eso sí no me van a censurar. En su momento, José Gerí, acusado por una agresión sexual, bueno, también fue archivado esta acusación que tuvo José Gerí por presunta agresión sexual, pero con un archivo ciertamente cuestionable realizado por quien ahorita es nuestro fiscal de la Nación interino, Gálvez Aladino. El doctor Aladino puso ese archivo. Reitero, ciertamente cuestionable, pero eso ya es materia de otro tema. Lamentablemente, cierto también es que está archivado. Y con esos cuestionamientos, postula para la mesa directiva, y pese a ese cuestionamiento, por eso en su momento quisieron censurar la mesa directiva, pero fue aceptado. Y cuando va a asumir la presidencia, le sacaron nuevamente el tema, y aún así fue aceptado. Y ahora en esta moción de censura, por tercera vez le sacaron el tema, solo que esta vez sí fue aceptado. Entre otros argumentos, por supuesto, pero ahí tenemos las palabras de Sigrid Bazán antes de proceder con las votaciones. Y tenemos otra entrevista, me dice producción. Sí, Renzo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, a ver, no sé si escucharán ahí la producción quiere sus minutos de fama y está apoyando ahí con un poco de audio. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal, Renzo? Mira, bueno, y te comento un poquito. En realidad no son entrevistas como tal, sino son declaraciones dentro del debate de la censura de los diversos congresistas. Los más resaltantes que salieron a relucir han sido dos declaraciones en específico, una que ya hemos visto de la congresista Bazán y ahora vamos con la de Susel Paredes. Muy bien, producción, muchas gracias, me parece una importante corrección. No son declaraciones que hayan hecho abiertamente, sino fueron las palabras que dieron dentro del debate. Aún más importante todavía, porque no han sido simples palabras para la tribuna, sino palabras que de alguna manera motivaron su censura. Así que a ver, producción, escuchemos qué es lo que dijo ahí Susel Paredes. Que se vaya, dice la canción. Y creo que es clarísima. Primero, porque tenemos un acusado de violación sexual que tendría trastornos psicosexuales. ¿Ese es el presidente que queremos sostener, colegas? Eso no es posible. Eso es indigno para el país. Otra cosa, no ha hecho nada por bajar ¿sabe cuál es la diferencia? Que está preso. Eso. Por favor, señores. Tenemos altas cifras de sicariato y homicidios. No han bajado, han subido. Este presidente no sirve. Tiene que irse a su casa. Y tenemos un montón de excusas y vericuetos que quieren hacer pasar por legales. Así es que, cochina máquina de errores, fuera. Que se vaya, dice la canción. Cochina máquina, ciertamente se le ha hecho muy famoso el meme a José Gerí de máquina. Ahí están que le explotan, la verdad. Pero ahí Susel Paredes tiene un punto que quiero resaltar, porque me parece un buen argumento. Recordemos que a Dina Boluarte se le vaca por su ineficiencia en poder gestionar el tema de seguridad. Ese fue el motivo de su vacancia.
En consecuencia, se buscó un reemplazo que, obviamente, con las muchas funciones que tiene un presidente, pero priorizando la seguridad, buscando luchar contra la inseguridad, contra los delitos, contra las extorsiones, contra los sicariatos. Y en ese sentido, pues es cierto el dato que nos da Susel Paredes. Estadísticamente hablando, no se ha disminuido la delincuencia, priorizando los sicariatos y las extorsiones. Recordemos incluso que este lunes y martes, ayer y anteayer, ha habido paro de transportistas en Lima Norte por las recientes muertes que han ocurrido en la línea del Chino, si la memoria no me falla. Y que incluso, así en la cima de lo inaudito, en pleno velorio de uno de los choferes recientemente fallecidos, lamentablemente, la familia recibe dentro de sus números privados por WhatsApp videos del atentado en contra de su familiar fallecido. Así que situación gravísima que nuestro presidente no pudo afrontar. Porque es cierto, mucho se podrá hablar de varias cosas que hizo, entre comillas, pero el motivo principal no lo logró. Así que ahí nuestra Labubu tiene un punto. No ha logrado su cometido. Y bueno, la misma congresista ha aceptado que le digan Labubu, así que por eso yo también lo menciono. De alguna manera se marketea así. Bueno, Susel Paredes siempre a su forma bastante histriónica de hablar, pero ahí tiene su punto. Así que ahí tenemos las opiniones de dos de nuestras congresistas que fomentaron, de entre muchos, claro, las mociones de censura ya contra José Gerí. Y bueno, consecuencia se nos fue. Tenemos un presidente más para Wikipedia, para su CV, pero bueno. Y ahí viene su salida, ahí producción, no sé si tenemos foto, tenemos video, tenemos los memes ahí de cómo sacan su sillón rojito ahí de Palacio de Gobierno. A ver, ahí tenemos el video. Obviamente se despide ahí con toda la gente que lo ha apoyado. Que básicamente es el gobierno, pues, porque él ha consignado a sus ministros, él ha consignado a su personal de confianza. Hasta donde tengo entendido, no ha emitido ningún pronunciamiento luego de su salida. Junto a todo su consejo de ministros, el cual le acompañó durante todo este periodo que ha permanecido dentro del cargo presidencial. Que nos acerquemos precisamente y al parecer y se va con toda la... Obviamente entre aplausos, vítores, porque tiene gente que le ha agradado su gestión, y también entre críticas ha salido por la puerta principal de Palacio de Gobierno. Es bastante importante siempre destacar de que lo vamos a seguir viendo. Lo vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Recordemos que José Gerí es congresista. Así que si bien ha sido censurado como presidente dentro de la directiva, de la mesa directiva, no ha perdido su cargo de congresista. Así que lo lógico es que próximamente lo vayamos a ver retornando a este cargo como congresista. No es una despedida total, es un hasta luego, lo vamos a ver en otra trinchera, regresando a la trinchera del Congreso. Otra pregunta que también se han hecho: ¿qué va a pasar con los ministros? Pues los ministros ahorita, de forma inmediata, siguen en sus cargos. Pero recordemos que los ministros son cargo de confianza. ¿Confianza de quién? Pues del presidente. Así que o bien presentan su renuncia a corto plazo el día de hoy, el día de mañana, o van a esperar a que haya un nuevo presidente y este nuevo presidente elija a sus ministros. Y cuando tengamos un nuevo gabinete, pues por lógica, los antiguos ministros de José Gerí van a salir.
También Ernesto Álvarez Miranda, el primer ministro, el presidente mal llamado primer ministro, tengo que corregirme. Popularmente se le dice así, pero técnicamente es el presidente del directorio, ahí el portavoz. Ernesto Álvarez Miranda ha salido a decir de que el presidente no va a dar declaraciones tras su salida, porque, y acá voy a parafrasear un poco sus palabras, porque en la guerra y en el amor no hay que dar pena, hay que salir con el rostro en alto. Un poeta de Ernesto Álvarez Miranda, pero ciertamente razón no le falta. Así que parece que no va a dar declaraciones, simplemente ha salido, digamos, por la puerta grande, la puerta del Palacio de Gobierno. Esa ha sido la salida de José Gerí. Sin embargo, importante tomar en cuenta de que como ya no va a ser presidente, va a continuar las investigaciones que tiene. Las investigaciones por, reitero, el supuesto Chifagate, estas reuniones aún desconocidas que se habrá charlado en los chifas con Xi Huayang, que motivaron su moción de censura, así como la contratación de jóvenes en despacho presidencial. Porque se identificaron a 9 chicas que entraron a Palacio un día, salieron al día siguiente, y después de estas 9, 5 fueron contratadas de una forma ciertamente sospechosa, tal vez presunto delito de tráfico de influencias, y que va a meritar una investigación por parte de la Fiscalía Suprema.